¿Qué es lo que nos hace cristianos realmente? Eh, el venir a la iglesia nos hace cristianos, o hijos de Dios, o el habernos bautizado, el haber aceptado a Cristo nos hace hijos de Dios, nos hace cristianos, nos hace diferentes, o, o nos hace igual al resto, pero solamente en nuestra mente hay algo de diferencia. Porque yo puedo tener un concepto de mí y de aquel que no conoce a Cristo o que no lo tiene, inferior al mío. En el sentido de que yo tengo algo que la otra persona no tiene. Y tiene privilegiado o diferente. Pero si realmente nuestra vida no da luces de ser realmente cristianos, no hay ninguna diferencia entre nosotros y el mundo. Hay mucha gente que no es cristiana y que hace muy buenas obras y que su corazón, por llamarlo de alguna manera, yo sé que la palabra dice que el corazón del hombre es de continuo sabe mal, pero también creo y Dios considera a aquellos que hacen buenas obras o las limosnas de algunos. Y también creo que hay gente que no necesariamente ha aceptado a Cristo en el corazón, sino que hay algo de Dios en ellos sin siquiera que ellos sepan que es Dios. Porque no hay nada en el corazón o el de la mujer o el hombre que lo haga hacer cosas buenas si no está Dios ahí. No hay nada que usted o que a mí me muevan a hacer cosas buenas si no es de parte de Dios. El enemigo nunca te va a llevar a hacer algo bueno por alguien que tú no conoces. El enemigo nunca te va a llevar a dar limosna a aquel que lo necesita, porque no es lo que está en su corazón, no es lo que está en su mente, no es lo que está en sus designios, pero eso, a pesar de hacerlo o no hacerlo, eso no nos hace cristianos. Esto, como decía Pablo en muchas de sus cartas, esto es una carrera. No una carrera con cronómetro. ¿Ya? Esto no es quién llega primero. Es llegar. Lo importante es llegar. Lo importante es también cómo llegar. Habiendo vivido qué, habiendo soportado qué, estamos dispuestos a llegar. Porque yo puedo llegar entero, llamémoslo así, entero, sin ramilladuras, sin magullones, sin golpes, sin moretones, y voy a llegar. Pero tal vez mi camino como cristiano nunca fue de gran compromiso. Porque la prueba de vuestra fe dice que produce paciencia. La prueba es un obstáculo. Y para aquel que corre una carrera, puede caer ante un obstáculo. Puede rasmillarse ante un obstáculo. Puede golpearse, provocarse moretones con un obstáculo. Pero para aquel que no los pasa y que, entre comillas, es la vida liviana de aquel que dice solamente estoy para salvarme yo y lo que yo quiero es salvarme, llegar al final de la meta y no me comprometo más con nadie ni con nada, solamente cuido de mi salvación. Y usted diría, ¿pero está malo en cierta forma? Sí. Y en cierta forma tal vez esa persona está pensando que está velando solamente por él, porque a lo mejor no tiene a nadie más por quien velar. Pero esto de caminar, esto del Evangelio, es algo que sí o sí para nosotros trae dificultades, trae problemas, trae altos y bajos, trae momentos en los que tocamos el cielo, trae momentos en los que estamos dispuestos a conquistar lo que sea y también trae momentos en que nos sentimos como un gusano. Trae momentos en los que realmente no queremos salir a ninguna parte, trae momentos en los que usted quiere tirar la toalla, trae momentos en los que usted quiere devolverse. Trae momentos en los que usted lo único que hace es estar fatigado, o cansado, o desmotivado, o desmoronado. Pero trae de todo tipo de situaciones en nuestra vida en las cuales nosotros a veces llegamos porque nosotros mismos lo buscamos. Y a veces son pruebas que van a probar sí o sí nuestra madurez, nuestra fidelidad, nuestra sinceridad
nuestro crecimiento como hijos de Dios. Porque la única forma de que uno vaya experimentando crecimiento es que vaya quemando ciertas etapas en la vida. La niñez, la adolescencia, hoy día, no sé, pues, jóvenes adultos, una edad mayor, la tercera edad, o lo que sea. Todo va quemando ciertas etapas, todo tiene ciertos progresos, cierto tiempo, cierto lapso en el que debemos vivir ciertas situaciones. Lo importante de ello es no vivir una niñez eterna, no vivir una adolescencia eterna, no vivir una inmadurez eterna, sino que ir quemando etapas conforme a lo que dice la palabra, conforme a lo que nosotros podamos ir alcanzando una madurez y una estatura conforme a lo que Cristo era. Así debería ser nuestro caminar como cristianos. Pero llevamos años, y veía a los niños ministrar, y veía a los niños mover sus manos y soltar palabras, y había niños tendidos en el piso. Y usted diría, ¿esa es la etapa de la niñez que deberían vivir? Yo creo que sí. ¿Quién dice que si Jesucristo no estaba enseñando a qué edad en el templo? Estaba enseñando a los 12 años, se había alejado un poco de sus papás. ¿Y dónde lo buscaban? En todos lados, menos donde él quería estar, que era en el templo, enseñando, donde habían grandes hombres, conocedores de la palabra, que lo escuchaban sorprendidos a la edad de 12 años. Y nosotros pensamos que a la edad de 12 años lo único que debemos hacer es estar escuchando en una escuela dominical donde nos enseñan a lo mejor historias de la Biblia. Hoy día vemos niños superdotados que a la edad de 9, si no me equivoco, o 10 años ya estaban pasando a la universidad. Y usted dirá, pero es muy prematuro. No, es que el tiempo que ellos viven de una u otra forma es acelerado. Y nosotros lo vemos como algo extraordinario, como algo que no debería ser. Pero, ¿quién nos dice a nosotros que la vida del cristiano no debería ser así de rápida? Donde realmente poder vivir. ¿Usted conoció a Nazaret? El niño que predicaba. Ya a la edad de, ¿qué edad tenía? 6, 7 años. Ya predicaba, y le predicaba a estadios llenos de gente. ¿Y por qué hoy en día vemos gente de 30, de 20, de 40, de 50 años que tal vez nunca le ha predicado a nadie? Vemos cómo nosotros los cristianos nos conformamos con tan poco. Vemos cómo nosotros los hijos de Dios nos conformamos solamente, por decirlo de alguna manera, con las migajas que caen de la presencia de Dios, para nosotros tomar lo que a nosotros nos gusta o lo que nosotros queremos, y no lo que deberíamos estar comiendo, no lo que deberíamos estar degustando, no la relación que deberíamos estar disfrutando. Porque si a la edad de 12 Jesucristo enseñaba, era porque se había nutrido 11, 12 años hacia atrás de la palabra de Dios, para que los hombres que tenían conocimiento, tal vez no conocían a Dios realmente, pero sí tenían conocimiento de la palabra, quedaban sorprendidos al escucharlo. Amén. ¿Qué es lo que nos limita? ¿Nosotros mismos? ¿Qué es lo que nos hace dudar? ¿Qué es lo que nos hace no creer? ¿Qué es lo que nos hace tener tanto temor? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros como cristianos el no empaparnos, el no sumergirnos, el no llenarnos, el no querer? ¿Por qué? Y en esto entro en la palabra. Busque Génesis capítulo 5. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Desapareció. ¿Qué hizo? Caminó. ¿Con quién? Con Dios. ¿Y? Desapareció. ¿Por qué? ¿Qué hizo para desaparecer?
¿Qué hizo para desaparecer? Nada. Seguirlo. Por seguir a Dios. Dice que caminó pues. ¿Qué es lo que tienes que hacer como Enoc para que te pase esto? ¿Usted sabe que Enoc es tipo de nosotros? Si nosotros estamos, y esta es la generación en la cual va a haber los cielos abiertos y el Hijo del Hombre descender en una nube, usted no va a ver la muerte. Usted no la va a ver. ¿Y qué va a decir la gente? Desapareció. Usted es como Enoc. ¿Enoc tenía a Jesucristo? ¿Tenía la gracia? No. ¿Tenía el nuevo pacto? No. ¿Tenía el Espíritu Santo? No. ¿Y por qué Dios se lo llevó? ¿Sabe usted lo que tenía que hacer la gente antes para agradar a Dios? Cuán recto y perfecto es Dios. Y cuán recto y perfecto pudo llegar a ser un hombre para que Dios caminara con él y se lo llevara. Porque cualquiera no hubiera sido el que se va con Dios. Si solamente se puede ver la espalda de Dios para no morir, ¿qué más se tiene que tener para caminar del lado de Dios? Porque yo creo que no caminaba con Dios y Dios iba al lado. Aunque Dios por figurar o por ser figurativo, Dios manifiesta un cuerpo, pero Dios es espíritu. Pero si yo hago cuenta que Dios tiene un cuerpo, Él caminaba del lado de Enoc. Enoc no caminaba más atrás. Y aunque así hubiera sido, para mantenerse vivo, ¿cuántas cosas se habían manifestado en la vida de Enoc? ¿Cuántas cosas habían crecido en la vida de Enoc? ¿Cuánto crecimiento había alcanzado? ¿Cuánta sencillez? ¿Cuánta madurez? ¿Cuánta hambre? ¿Cuánto compromiso? ¿Cuánta necesidad había manifestado Enoc para caminar con Dios, no morir en el intento? Y que Dios se agradara tanto de Enoc, que Dios mirara con tanto agrado, con tanta pasión, con tanto anhelo en su corazón, que Dios le dijo a Enoc: Enoc, tú te vas conmigo hoy. No es necesario que esperes a mi hijo, no es necesario que esperes la venida del Espíritu Santo, no es necesario que esperes el nuevo pacto, hoy tú te vas conmigo. Y el que hizo, caminó. Pero no es cualquier camino. Tiene que haber un crecimiento, porque quiero que Dios me lleve. ¿A cuánto no le gustaría ser esta generación? Esta generación, la que vea la gloria, la que vea la presencia, la que vea los milagros en la calle, los que vea la multitud de gente corriendo a las plantas de Cristo, como a lo mejor en este momento está pasando en Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay entre ellos y usted? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tenía Enoc para caminar con Dios? ¿Un buen corazón? Un corazón dispuesto para servir a Dios. ¿Cómo es Dios? Perfecto. ¿Cómo es Dios? Justo. Bondadoso. Misericordioso. Dice: ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, ¿qué había en el corazón de Enoc? Sino lo que había o lo que hay en el corazón de Dios. ¿Había santidad en Enoc? Si no hubiera muerto al tiro. Si no hubiera habido rectitud en Enoc, hubiera muerto al tiro. Si no hubiera habido santidad en Enoc, hubiera muerto. Si no hubiera habido un corazón sin ambiciones torcidas, sin dobleces.
sin cosas ocultas. Porque si hubiera algo torcido en el corazón de Enoc, Enoc hubiera muerto al instante, o Dios lo hubiera apartado de su presencia. Pero ¿qué es lo que nos impide a nosotros hacer lo que hizo Enoc en su tiempo? Enoc tenía santidad, había justicia en él, había rectitud, no tenía ambición, no tenía dobleces, había temor, había sencillez, había humildad, había amor, había honestidad. Y así un sinfín de características que podían haber marcado la vida de Enoc. Porque para poder caminar con Dios y que la gloria de Dios no se venga en contra de nosotros, debía haber, por decirlo así, algún parecido entre Dios y Enoc. Valga la comparación, yo sé que nadie en esta tierra puede compararse a Dios, pero sí, si Dios pone algo en nosotros, también buscamos parecernos a Él, así como a Cristo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, decía. ¿Qué es lo que nos impide a veces tener este tipo de relación? ¿Qué es lo que nos impide a veces ver? Porque imagínense todas las cosas que Enoc podía contarle, o sea, que Dios podía contarle a Enoc en esas caminatas. Porque no creo que hayan sido caminatas solamente en silencio. Tienen que haber sido caminatas de oración, caminatas de clamor, caminatas de intercesión, caminatas de revelación, donde así como Dios hablaba con Enoc, así Enoc también hablaba con Dios, para que hubiera una relación, para que hubiera algo de qué conversar, para que hubiera un tipo de intimidad, una relación, algo que se formara, un lazo, porque para Dios mantenerse apegado a un hombre debía formarse un lazo, algo debía unirlos. Y eso es lo que hoy en día tal vez vemos como muy lejano. Y eso es lo que hoy en día vemos como muy distante. El hecho de formar un lazo, de formar un vínculo, de formar ese tiempo de caminar con Dios. No dice cuánto tiempo. No dice si fueron 5, 10, 20. No sé si, no dice la palabra si es de la juventud de Enoc, si es ya de la vejez de Enoc, si es de la mitad de la edad de Enoc. Cuando él comienza a caminar con Dios, no lo dice. No lo dice la palabra. Pero sí dice que caminó Enoc con Dios y desapareció. Porque Dios se lo llevó. Hoy en día, nosotros sabemos, ya sea que vivamos o que muramos, llegará el momento en que nos encontraremos con Dios. Seamos parte de la generación que verá la segunda venida de Cristo o no. Dice que si hemos muerto, los muertos en Cristo resucitarán primero y saldrán a su encuentro. ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y los que hayan quedado saldrán a su encuentro en las nubes. ¿Cuál es el premio hoy en día para el cristiano de caminar con Dios? Irse con Dios. Ese es su mayor premio, su mayor galardón. O sea, hoy en día lo que deberíamos anhelar con nuestro corazón, que no sé si usted lo anhela o no, es que llegue el momento en que sus días se apaguen, que Dios venga y Dios nos lleve. ¿O no? Amén. Eso es lo que usted quiere, ¿o no? Amén. Eso es lo que usted anhela, Amén. lo que usted desea en su corazón. Que Dios llegue en el momento, ya sea que se apaguen sus días, que usted llegue a la vejez, o que sé yo, que a la edad que Dios estime conveniente llevarlo,
Y que el día de mañana cuando Él venga usted pueda salir a su encuentro. ¿Eso es lo que usted anhela? ¿Eso es lo que usted desea? ¿Eso es su más grande y mayor premio ante esta carrera, cierto? Amén. ¿Usted tiene la venida de Cristo por tardanza? ¿No? ¿Usted cree que Dios viene? ¿Y está caminando? ¿Se está esforzando? ¿Está creyendo? ¿Está anhelando? ¿Está deseando? ¿Se está esforzando? ¿Hay lo que se necesita en nosotros hoy en día para caminar con Dios? ¿Caminamos de lejos mirando a Dios o podemos caminar del lado de Dios? ¿Por qué caminar de lejos? Porque tal vez no haya tanta santidad, no haya tanta humildad, no haya tanta honestidad. Y eso nos, entre comillas, nos mantenemos en el tiempo creyendo que Dios viene por nosotros, pero no podemos acercarnos más porque nosotros mismos impedimos el acercarnos más para ver más, para saber más, para tener una intimidad mayor con Dios. Porque para tener una intimidad mayor con alguien, yo no puedo establecer una conversación a los gritos de lejos. Usted tiene que acercarse a la otra persona. Amén. Para saber qué es lo que esa persona quiere de usted, como también lo que usted quiere de aquella persona. Pero si estamos limitados por nuestros defectos, por nuestras limitaciones, por nuestra inconsciencia, por nuestra falta de fe, por nuestra inmadurez, por nuestro doble ánimo, por nuestra falta de seriedad, por nuestra falta de mansedumbre, por nuestra falta de querer anhelar lo que realmente Dios tiene para nosotros, y nos limitamos solamente a ver a Dios como alguien que lo veo de lejos, y que no es esa persona que dice: y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo mostrarle a alguien de lejos lo que yo quiero mostrarle? ¿Va a alcanzar a ver? ¿Va a alcanzar a escucharme? Usted y yo tenemos que estar cerca. Usted tiene, como yo, caminar, querer caminar de la mano de Dios, querer estar cerca de Dios, anhelar su presencia, anhelar que este caminar sea realmente no de lejos, sino que yo pueda estar cerca, que yo pueda realmente querer estar como Enoc. No dice las cualidades ni las capacidades que eran extraordinarias o no extraordinarias de Enoc. Tal vez era una persona común y corriente como cada uno de nosotros, con sus defectos, con sus faltas, pero algo lo motivó, algo lo cambió, algo lo hizo querer caminar con Dios. Algo Dios vio en él. Algo Dios vio. ¿Y por qué hoy no lo puede ver? Nuestra liviandad, nuestro poco deseo, nuestro doble ánimo, nuestro doble estándar nos hace caminar cada día de lejos. Y ver a Dios de lejos, y ver cómo Dios usa a otros, y ver cómo Dios se mueve en otros lugares. Y no es porque el Dios de otro lugar sea mayor que el nuestro, es porque ellos a lo mejor están creyendo de la forma que nosotros no creemos. Amén. Y porque ellos están clamando de la forma que nosotros no estamos clamando, ni ellos están intercediendo como la forma que nosotros no estamos intercediendo. Dice: si hubiera solamente uno. ¿Qué es lo que tiene que pasar en nuestra vida para que nos acerquemos a Dios? Todos creemos que la salvación es nuestra desde el momento que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y es así. Pero ¿por qué no anhelar más? ¿Cuál es la limitante? Si no solamente nosotros. Amén. ¿Sabe cuál es la limitante? Nuestra relación con Dios.
Amén. ¿Por qué Elías oró y fuego cayó del cielo? ¿Porque era diferente? ¿Porque tenía un carácter diferente? ¿Porque tenía un Dios diferente? ¿O porque su relación con Dios era diferente? Y él sabía y estaba seguro que si él clamaba, el fuego que él estaba pidiendo iba a descender. Solamente por eso, porque sabía en su corazón que el Dios que él servía estaba dispuesto a escucharlo. Nuestra relación es una relación que está en crisis. ¿Has visto las relaciones de pareja cuando están en crisis? ¿Cómo es nuestra relación con Dios hoy en día? Dígame usted si nuestra relación con Dios hoy no está en crisis. Usted camina con Dios, habla con Dios, se relaciona con Dios. ¿Y qué más hace? No podríamos vivir una relación extraordinaria teniendo poca comunicación. No podríamos vivir una relación de alegría, porque no creo que Dios sea serio todo el rato. En algún momento habrá reído con Enoc. En algún momento habrá habido una relación más extendida, más jovial, más alegre. Y no como algunos creen que caminar con Dios es estar serio todo el rato porque en Dios hay santidad y seriedad. No, Dios también es como nosotros. Si Él nos creó a su imagen y semejanza, es porque tiene la capacidad de reír, es porque tiene la capacidad de disfrutar momentos. Y si Él quiso llevarse a Enoc antes de que fuera su tiempo, antes de que llegaran tal vez los días en que Enoc debía partir, era porque la relación que él tenía era diferente, era especial. Algo motivaba a Dios a querer estar cerca de esa persona. Algo lo motivaba, algo deseaba Dios, algo quería. Algo quería. No quería perder la relación, no quería esperar Dios. No quería Dios esperar a que no tuviera que partir para llevárselo. No quería tener que esperar que la conversación que ellos tenían se acabara. Aquí está. Capítulo 2, versículo 26. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El 3:5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Para quién son estas bendiciones? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué es lo que dice al comienzo de cada versículo? Vencer. ¿Vencer qué? ¿Y si la lucha fuera con usted mismo?
Porque hasta el momento no hemos luchado contra nada exterior. Hasta el momento no somos perseguidos. Hasta el momento no tenemos lucha con lo exterior. Hasta el momento solamente luchamos con nosotros mismos, con nuestra carne, con nuestras debilidades, con nuestra flojera, con nuestro desánimo, con nuestras propias problemas, nuestras cargas, nuestras propias debilidades. Es con eso con lo que luchamos. Al que venciere, Dios tiene tantas cosas para darnos solamente a aquellos que venzan. Y es tan fácil tal vez vencer porque las fuerzas que nosotros tenemos no son nuestras. Y si tal vez estamos siendo debilitados es porque no estamos buscando la fuerza donde corresponde buscarlas para vencer. Nos cuesta vencer cierto tipo de tentación y no buscamos a aquel que tiene la fuerza para vencer esa tentación. Estamos siendo derrotados por la flojera, por el desánimo. Estamos siendo derrotados. Y no es porque no hayamos detenido en el camino, seguimos avanzando, pero viendo a Dios de lejos. ¿Qué es lo que usted necesita para acercarse más a Dios? ¿Qué es lo que usted anhela en su corazón para poder caminar con Dios? ¿Qué es lo que nosotros debemos vivir para decir yo debo comprometerme, anhelar, desear, caminar, correr de la mano de Dios? Y si lo veo que se está alejando, querer yo acercarme a Él. Querer yo acercarme. Sí. Supongamos lo siguiente. Todos los que están aquí tienen una palabra. Todos. ¿Qué es lo que hace que esa palabra se cumpla? Si la palabra Caminar sobre esa palabra. está ahí y yo estoy aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para alcanzar que se cumpla la palabra? Caminar hacia donde está la palabra, hacia el cumplimiento de la palabra. Y si, como algunos lo ven, caminar en la palabra que a mí me fue declarada, caminar en la palabra, porque yo no saco nada de estar estancado sabiendo que hay una palabra sobre mi vida. Yo no saco nada en el tiempo, solamente es que a mí me declararon una vez una palabra, es que una vez me dijeron esto, es que Dios a mí una vez habló esto. ¿Cuál es el cumplimiento? Si yo no camino, si yo no me esfuerzo para cumplir esa palabra, ¿dónde se va a manifestar? ¿A qué edad se va a manifestar? Si Jesucristo no hubiera salido del lado de sus padres para meterse en el templo, para predicar a la edad de 12 años, ¿usted cree que todavía a lo mejor a esa edad debería haber estado jugando? Debería haberlo hecho. Pero el anhelo de su corazón, el deseo de su corazón no era estar jugando, era estar aprendiendo, era estar predicando, era estar enseñando, era estar anhelando que se cumpliera lo que él sabía que se tenía que cumplir. Si usted no camina en esa palabra, si usted no camina en el anhelo de caminar con Dios, de ver la gloria, de manifestar los dones, de creer que Dios tiene algo sobrenatural para nosotros, ¿cuándo va a ser desarrollado? ¿Cuándo va a ser manifestado? Si ni siquiera usted mismo cree. Si usted mismo no lo busca. Si usted no camina hacia el cumplimiento de esa palabra. Y si yo pregunto, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Y qué tiene que hacer para verla? ¿Verla por el Insta? ¿Verla por YouTube? ¿Verla por las redes sociales? O sea, usted quien porte, quien lleve, quien manifieste, quien crea que la gloria de Dios está con usted. ¿Quién es el que porta el Espíritu Santo? ¿Quién es el que el Espíritu Santo lo lleva? ¿Quién es el que es movido por el Espíritu Santo? Aquel que es Espíritu. Pero nos cansamos, todos decimos cuando alguien conoció recién al Señor, ay, que está con el primer amor, ay, que está encendido porque
viene llegando de una convención, o viene llegando de un retiro, o recién está conociendo al Señor, entonces por eso tiene tanta pasión. ¿Quién nos enseñó a nosotros que debería ser así? ¿Quién nos dijo a nosotros que el amor, la pasión, la intensidad del cristiano debería ir bajando con el tiempo? Si debería ser al revés. Jesucristo iba aumentando en gracia, en estatura, en crecimiento para con Dios y los hombres. Él no se quedó de 12 años en el templo encerrado. Él fue creciendo, fue caminando, fue manifestando lo que Dios tenía para él. ¿Cuántas cosas nos esperan? ¿Cuántas cosas nos esperan? ¿Y se quedarán esperando? ¿Cuántos quieren orar por gente y que esa gente sea sana? ¿Cuántos quieren declarar una palabra y que esa palabra se cumpla? ¿Cuántos quieren ser usados? ¿Cuántos quieren caminar con Dios? ¿Cuántos quieren que Dios pueda ver algo especial en ustedes? Pónganse de pie.